Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Terraria parte número 3. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado en que, pues bueno, seguimos avanzando un poco más con el gameplay y obtuvimos 2 logros más, los cuales fueron el primero con un logro llamado Oh Shiny, el cual se obtiene pues mediante la acción de que tu personaje pues comience digamos que a descender capaz un poco más por por el subterráneo mejor dicho, y comience a hacer un poco de minería. En todo caso encuentro un mineral que sea brillante, que justamente en mi caso yo pensé que me había salido algo relacionado con el oro, o sea que mi personaje había tenido justamente un mineral relacionado con el oro, y al final resultó que no. O sea, después cuando me puse a editar y yo vi que no lo encontraba en el inventario y eso, cuando estaba editando esa parte me di cuenta que el mineral que habíamos obtenido en la parte anterior era uno llamado justamente algo de estaño, mineral de estaño si no me equivoco. Y pues bueno, lo importante es que bueno, independientemente del mineral que hayamos obtenido, obtuvimos justamente ese logro. Después, el otro logro que obtuvimos en la parte anterior fue uno llamado No Cubo, el cual se obtiene pues cuando justamente tu personaje, digamos que construye una casa, digamos que básica en Terraria, pero que sea habitable justamente para un NPC, que en mi caso pues como recién estoy empezando y que justamente es digamos que el único NPC por ahora que está cerca pues de nosotros, o sea de mi personaje. Justamente invitamos para que se fuese a vivir a esa casa justamente el NPC guía, o como yo le decía, el NPC tutorial llamado Colin, que por cierto pues al final Colin pues aceptó vivir en esa casa. Y bueno, tipo ahora me quedo un poco más tranquila de que estar justamente a salvo en ese lugar, que no vamos a tener que digamos que preocuparnos tanto entre comillas por la noche de que corre peligro, ya que tengo entendido que los monstruos al parecer, o los enemigos mejor dicho, no logran entrar justamente dentro de su casa. Y pues bueno, ¿qué nos espera para esta parte? Pues para esta parte capaz obtenemos 2 logros más, los cuales si no me equivoco van a estar principalmente digamos que asociados y relacionados justamente al tema de crafteo. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora, así que sin más preámbulos y sin más nada que decir, vamos a continuar. Un jugador acá. Jugar. Jugar. Muy bien, es cierto que había una tremenda tormenta, eso es cierto. Pues bueno. Que por cierto, ¿dónde está Colin? Colin creo que estaba por acá, ¿no? Pues sí, Colin está ahí, está a salvo en su casa. Y ahí viene. Bueno, pues justamente como dije anteriormente, el logro de esta parte está relacionado con tema de crafteo. Y si no me equivoco, creo que ya tenemos todos los materiales necesarios para obtener justamente, digamos que construir, como que, bueno, digamos el primer, digamos que objeto que vamos a construir en esta parte que nos daría ese logro. Tenemos que estar cerca de la mesa de crafteo, que fue otra cosa que también me olvidé de comentar, que lo hicimos en la parte anterior, que yo lo construí mejor dicho. Pedazo de tormenta que hay, tremendo. Muy bien, creo que tendría que ser por acá si no me equivoco. Por acá, muy bien. Veamos, se supone que yo tendría que ser capaz de construir. Si bajamos por acá. ¡Ay, no! ¿Y esto? Es un enemigo también. A ver, me da lástima, pero... Qué susto que me di. Yo dije, qué raro, pero si no había ningún slime cerca de mi personaje ni nada. Era un pez volador. Re normal. Pero bueno, a ver, en fin. Creo que tengo lo necesario para... O tal vez no. Creo que tengo, sí. Acá tenemos casco de madera, equipable, 1 defensa. Muy bien. Lo colocamos acá. ¿Qué más tengo que obtener? Justamente... Que creo que no me alcanza ahora. Pues no, creo que necesito más madera. Pues sí. Bueno, en fin, les explico. Para esta parte, básicamente, el primer logro que quiero obtener es básicamente uno que se obtiene cuando construimos acá, miren. Digamos que tenemos que darle a nuestro personaje, bueno, a mi personaje. Cuidado que viene un slime. Pobrecito, no puede saltar. Bueno, en fin. Tenemos que construirle pues a nuestro... Ay no, pudo, sí, pudo.
Bueno, en fin. Tenemos que construirle justamente, pues a mi personaje, una armadura completa. Bueno, no estoy segura, la verdad, 100% si sería una armadura completa, pero tenemos que equiparle algo. Un casco, justamente en su cabeza. Una camisa, justamente en su torso. Y pantalones en sus piernas. Acá justamente ya tengo el casco de madera. Me faltaría justamente el tema de la camisa y los pantalones. Pero creo que para eso me falta más madera. Así que capaz antes hacemos algo de... Con el hacha acá hacemos algo de... Bueno, de... Uy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Les juro, el sonido de los rayos es muy realista. Acá, a ver. ¿Cómo se llama esto? Me olvidé por completo. Capaz otro más. Bueno, se hizo de noche también. Listo, muy bien. Creo que capaz ahora es suficiente. Voy a equiparme la espada porque se acercan más enemigos. Bueno, a ver, no, capaz te derrota a vos primero. Es un zombie, parece un esqueleto. O sea, al menos a mí me parece un esqueleto. Listo. Una estrella fugaz, bien, la recogemos. Bien. A ver si me da tiempo de revisar ahora antes que se acerquen más enemigos. A ver, creo que ahora sí me daría para construir más. Acá, miren. La coraza de madera equipable, una defensa. Tomamos y lo colocamos acá. Y derrotamos a este zombie que viene acá. Y creo que justamente ahora... Talar, esa era la palabra que no me salía, talar. Creo que justamente ahora voy a tener que talar más madera. Porque no sé si me alcanzaría ahora para hacer los pantalones. Creo que no. Sospecho que no, a ver. ¿O me alcanza? Pues sí, creo que es esto, ¿no? Grebas de madera equipable. Supongo que es esto. No me salió. Ahora sí. Listo. Muy bien. Y justamente se lo vamos a equipar a mi personaje ahora mismo. Que por cierto, creo que me fue bastante... Digamos que una buena idea construir la casa de Colin justamente acá, ¿sí? Haciendo una especie de pared porque justamente los zombies no pueden saltar. Y por eso se van. Bueno, en fin, que me distraigo. A ver... Primero iría casco de cuero. Acá. La coraza madera. Sería como en su camisa. Y las grebas de madera. Perfecto. Acá está el logro. A juego. Bien. Creo que la ventaja de esto más que nada es que justamente ahora mi personaje va a tener, digamos que más defensa. Espero. Para que justamente no la maten tan fácilmente. Vamos a aprovechar y vamos a ir a hablar con Connor sin que nos maten. Bueno, por cierto, permiso, Connor. Que por cierto, tu nombre no es Connor, ¿no? Colin. No sé por qué confundí Colin con Connor, pero bueno. Vamos a hablarle. Uy, no. Más cerca. Ahí. Deberías quedarte en casa por la noche. Es muy peligroso vagar por ahí en la oscuridad. ¿Eso es cierto? Vamos a pedirle ayuda. En el subsuelo hay corazones de cristal que puedes usar para aumentar el máximo de vida. Podrás destrozarlos con un pico. ¿Eso también es cierto? Muy bien, no sé qué hacer la verdad aquí de que amanezca. Podríamos ir a derrotar un poco de zombies, la verdad. Ay, no. Creo que fue una mala idea. No era para que ustedes entraran. Bien. Bien, Colin, bien. Bien. Ay, no, acá está uno de mis enemigos. El ojo... ¿Ojo? Demoníaco. Me encanta porque mientras estábamos golpeando acá, Colin como que separaba las sillas y se sentaba, separaba las sillas y se sentaba. Acá hay un zombie que se atrapó solito, la verdad. Pero bueno. A ver, capaz... Bueno, ahora sí. Repito, o sea, lo digo una vez más. Es muy complicado el tema de poder golpear a estos ojos. Y quitan un montón, sacan 16. Y eso que justamente mi personaje ahora tiene su armadura y le quita 16. Es tremendo.
O sea, nosotros le quitamos, o sea, mi personaje le quita 4 puntos de vida y él con un solo golpe le saca a mi personaje 16 puntos de vida y eso que está con armadura ahora. Que bueno, a ver, hay que admitir también que no es una super armadura que proteja demasiado, o sea, que aumente la defensa demasiado porque justamente es hecha de madera. Pero algo es algo, la verdad, al menos para empezar. Se acerca una vez más. Bueno, ahora le falta poco. Otro. Bueno, le sacamos 8, creo que fue un crítico. Un crítico fuerte. Bien, o sea, le quitamos la mitad de lo que nos quitó antes con un golpe. Listo, muy bien, ya está. Se parte a la mitad, ¿vieron? O sea, qué increíble que está el tema de... O sea, de la secuencia de cuando se derrota a un enemigo, porque varios como que tienen, digamos que su destrucción entre comillas. Ay, no, acá viene otro. Es mi impresión, hasta acá parece ser más grande. O sea, me refiero al tema de... Creo que se puede decir animación entre comillas de cuando se derrota un enemigo, como que cada uno tiene una diferente. Lo cual es buenísimo también. Bueno, ya viene un zombie. Que si la suerte está de mi lado, probablemente se va a caer en ese agujero y se va a buguear como el otro. Bueno, no pasó eso en realidad, ¿verdad? Es cierto que ustedes saltan. No me lastimen a Colin. Estrella fugaz, vamos. Bien. Ay no, perdón Colin. Le había ensuciado toda la casa a Colin, menos mal que después desaparecen de un rato. Bueno, algo acaba de morir, creo. No tengo idea de qué será. Y por cierto, es súper... Digamos que curiosa la forma de estos zombies, ¿no? A ver, creo que fue una buena idea haber hecho la casa de Colin, como dije anteriormente, justo acá en el borde y que sea tan alta. Porque justamente los zombies no pueden saltar, por mucho que intenten. O sea, saltan pero no llegan. Aunque obviamente si saltaran acá en esta punta y se dirigieran justamente hacia la derecha, creo que llegarían hasta acá. Pero como no lo hacen. Muy bien. Pues bueno, y ahora en cuanto digamos que amanezca nuevamente y se vayan los enemigos, vamos a tratar de completar pues el segundo logro del día de hoy. Que justamente ya está amaneciendo, ya cambió la música. Bueno, a ver, te voy a derrotar a vos. Listo. Muy bien. Para el segundo logro del día de hoy tenemos que hacer algo más del tema de crafteo, que si no me equivoco sería de acá, ventana de creación. Y creo que justamente no me alcanza. Pues no, no es cierto, perdón, me equivoqué. Se me olvida, tenemos que estar justamente, o sea, tenemos que hacer con que, pues bueno, mi personaje esté acá en la mesa de crafteo, para que pueda fabricar más cosas. Ahora sí, creo que si le damos a ventana de creación, ¿vieron cómo se amplía? O sea, antes teníamos creo que, no sé, bueno, no conté igual, pero creo que antes teníamos como que máximo 8 cosas por ahí para construir o 10. Y miren ahora la cantidad de cosas que podemos hacer. Pero lo que yo quiero hacer específicamente para esta parte es esto. Que creo que me alcanza lo más bien, a ver. Esto, martillo de madera. 2 daño en el cuerpo a cuerpo. 4% de probabilidad de ataque crítico. Muy lento. Retroceso normal. 25% potencia de martillo, -1 alcance. Pues bueno, vamos a craftear este martillo de madera ahora. Que bueno, evidentemente creo que no lo voy a utilizar para el combate. Creo que por ahora, tema de combates, voy a ir nomás con la espada. Pero justamente para construir otras cosas o para utilizar en otras cosas capaz, no sé, relacionadas a más crafteo, capaz construimos pues el martillo de madera. Y creo que no me alcanzó, ¿o sí? Acá está, sí, miren. Martillo de madera. Y acá está el logro. Basta, martillar. Listo. Muy bien. Obtuvimos el segundo logro del día de hoy.
Bueno, la verdad, ¿qué otra cosa me gustaría hacer para esta parte? A ver, quiero asegurarme de una cosa. Y es que justamente, a ver, creo que si en algún momento Colin llega a salir de su casa, que no creo que lo haga, porque creo que desde que le construimos la casa y él comenzó a vivir en ella, creo que no salió más de allí. Pero imaginemos que en caso salga de su casa y venga para este lado, si puede. No hay manera de que se caiga para abajo, ¿no? Pues no, creo que no. Creo que lo asegure bien. Aunque también es cierto que a pesar de todo el tremendo esfuerzo que hice en construirle un camino a Colin para que pudiera salir de allí de aquel subterráneo, volver a la superficie y llegar hasta su casa, me enteré después de que al final Colin, digamos que se podría teletransportar solo, pero bueno. Digamos que son fallos de principiante. Miren qué lindo. Qué bonito. Bueno, en fin. Tenemos ahora el martillo que... A ver, me gustaría ponerlo acá, la verdad. Y vos acá. Listo. Ahora sí me gusta más. ¿Esto es madera también? ¿O no? No, no es. O sea, es pero no madera. Y plataforma de madera. Muy bien, creo que para esta parte lo que podríamos hacer es esperar que anochezca una vez más. Y pasar, digamos que otra noche más justamente. Y ya cuando amanezca y sí capaz de dejar esta parte por acá. Porque creo que la verdad se me hizo mucho más corto de lo que yo esperaba. La verdad, o sea, pensaba que iba a ser, digamos que justamente tener que craftear el tema de... Pues de la armadura básica y el tema de... Pues bueno, del martillo madera. Me iba a tomar más tiempo, pero no, la verdad es que fue mucho más rápido de lo que pensé. Pero antes vamos a hablar también, una vez más, con Colin, a ver. Hola, Colin. Saludos, María. ¿Te puedo ayudar en algo? Ayúdame, por favor. Si recoges 5 estrellas fugaces, se pueden combinar para crear un objeto que aumentará tu capacidad mágica. En serio. Pues bueno, ahora Colin me dijo algo respecto, pues, a una mariposa. Creo, si no me equivoco, y después me habló de... Creo que un plato de comida o algo así. Y bueno. La verdad es que no me molesté tampoco aún en avanzar en los biomas. Y no creo que lo haga aún. Acá ya estamos en la zona de desierto. Miren qué bueno está. Creo que esto no me di cuenta de antes. Miren qué bueno está el efecto de... Bueno, no de que se nota que estamos en una zona desértica. Porque miren cómo se ve... Justamente no solo mi personaje, sino que también el ambiente. Como que se nota que es un clima árido y caliente. Pero bueno, no vamos a ir ahí todavía. Me encanta cómo cambia el fondo. No puede ser que yo no pueda subir por acá. Bueno, ahora sí pude. Que por cierto, no vi tampoco. O sea, creo que no me fijé. O sea, que tanto cambio hubo de defensa. O sea, tema de defensa de mi personaje. Sin la armadura justamente y con esta armadura de madera. Aunque si no me equivoco, creo que justamente esta armadura de madera lo que hacía es que aumentaba 1% de defensa, ¿no? Sí, acá dice, miren. Casco de madera, equipable, 1 defensa. Bonus conjunto, 2 puntos, 1 defensa. Coraza de madera, equipable, 1 defensa. Bonus conjunto, 2 puntos, 1 defensa. Grebas de madera, equipable, bonus conjunto, 2 puntos, 1 defensa. Pues sí. Que por cierto, ¿qué fue esto? Bueno, los slimes verdes mataron algo, no me di cuenta de qué. Pero sí, al parecer, la armadura de madera aumenta 1 punto de defensa. Listo. ¿Qué tengo acá en el inventario, por cierto? Tenemos la espada corta de cobre, el pico de cobre, la hacha de cobre, fanático.
el martillo de madera grande. Tenemos madera. Tengo el banco de trabajo. Que por cierto, no sé por qué tengo otro en el inventario. Si acá tengo uno ya. Creo que me había fabricado dos sin querer. A ver, tenemos bloque de tierra. Bloque de arcilla. Herrete. Poción de recuperación. Poción de piel de hierro. Moneda de plata. Flecha de madera. Lápida. Cuchillo arrojadizo. Bellota. Semilla de resplandor diurno. Champiñón. Bomba. Me encanta porque hay objetos de esta sección que me recuerdan mucho a... justamente a objetos de Fear and Hunger. Más herrete. Bueno. A ver, vos tendrías que ir acá. Puerta de madera. Lápida mortuoria. Obelisco. Varita luminosa. Lentes negros. Pared de madera. Plataforma de madera. Pues bien. Que por cierto entró un slime. ¡Mataste a la ardilla! Ahora vas a ver. La ardilla ni siquiera te estaba haciendo nada. Que por cierto, ¿están entrando enemigos a la casa de Colin o es mi impresión? Pues sí, creo que entró un slime verde. Qué raro, no se cierra más la puerta o no. Pues no, creo que no. Mientras esperamos que se venga la noche, vamos derrotando slimes. Que no creo que falte mucho, la verdad, para que pase. Y pues bueno, no sabría qué comentar, la verdad. O sea, no quiero quedarme en completo silencio para que justamente el gameplay no quede como que muy... bueno, justamente no quede muy silencioso. Pero tampoco no sabría qué comentar, la verdad. Bueno, además del hecho de que Colin, literalmente creo que desde que se mudó a su casa, nunca más volvió a salir de acá, pero bueno. Está en su derecho igual porque es su casa justamente, para eso se la construimos. Aunque ojo, capaz no puede salir porque no tiene un camino acá. Ahora que me doy cuenta. Aunque no creo, la verdad, no creo que sea eso. Para mí que probablemente él, digamos que entra en su casa y ahí se establece y no vuelve a salir más. Pues sí, miren, están entrando enemigos a la casa de Colin. Que lo matan, que lo matan. Bueno, era solo un slime verde, pero... creo que le falta menos para que anochezca. ¡Qué amor! Un conejito. Un conejo. Acá tenemos otro slime verde que está bugueado. Bueno, que está bugueado, no, mejor dicho, que se bugueó. Pues bueno, falta ya menos para que anochezca. Pasamos ahora, pues, una noche más. Y ya esta parte de Terraria la dejaríamos por acá. La verdad no pensé que fuera solo una parte, digamos que tan corta, la verdad, pero bueno. Pensé que justamente el tema de craftear estos dos elementos, tanto el tema de la armadura como el martillo de madera, me iba a tomar más tiempo, pero la verdad es que no. Fue más rápido de lo que pensaba. Que por cierto, les repito, me encanta lo detallado que son los fondos. O sea, no solo por el diseño, sino por el tema de las nubes en movimiento, el tema de los globos. ¿Cómo se llaman esos globos? Aerostáticos, creo, ¿no? Que salen del horizonte. El tema de cuando llueve también que se ve. O sea, el tema de las gotas de lluvia. El tema de los slimes volando con los paraguas. El tema de las aves. O el tema incluso de los ojos demoníacos, ¿no? Que se ven en el fondo volando para acá y para allá. Es como que todo muy detallado y muy bonito, la verdad. Precioso es. Otra cosa que me encanta también es el tema de que, bueno, acá justamente esto no estaba antes. Esto fue un camino, creo que yo hice. Acá en la parte anterior o algo así. Me mataste al conejito que no te estaba haciendo nada. Ahora vas a ver. Listo. Pobrecito, miren la cabecita. Menos mal que desaparece. Pero bueno, como estaba diciendo, el tema de que esto, bueno, no. Yo construí este camino acá y creo que cerrá acá también. Y tipo con eso como que la vegetación aún sigue creciendo. Bueno, ahora vamos a ayudar a Colin. Que se meten en su casa.
Listo. Me encanta porque Colin se siente lo más tranquilo en plan de... Pues bueno, ya que vos amablemente te ofreces a defenderme, yo me voy a quedar acá sentado. Por este lado viene un zombie. Pero creo que por acá, por el momento, por el lado izquierdo no me tengo que preocupar por el hecho de que, bueno, acá justamente no está la puerta y por ende no pueden saltar tan alto. Justamente si su... digamos que su IA, pues, les diera justamente para saltar acá y saltar hacia la derecha, llegarían hasta acá, pero como no lo hacen, pues no lo puede hacer. O sea, como que detecta que justamente tanto Colin como yo estamos acá, pero no puede pasar. El tema también de soundtrack es muy bueno, la verdad. O sea, el tema de las canciones, como que para cada situación que hay acá en Terraria justamente hay una música diferente, un tema diferente. También está el tema del sonido que hacen los enemigos. Es otra cosa también que está buenísima. Como podemos escuchar, o sea, justamente el grito de los zombies. Que por cierto, sigo sin saber muy bien qué será que está afectando pues al mundo de Terraria, ¿no? O sea, por el hecho de que hay zombies justamente. ¿Será una especie de... capaz de virus que llegó a esparcirse? ¿O fue algo, digamos, que pasó porque no sé? Porque fue creación capaz del ser humano, no sé, acá en justamente... bueno, de los seres humanos acá en el universo de Terraria, no tengo idea. Ay no, acá viene. Uno de mis enemigos más fáciles de derrotar. El ojo demoníaco. Y que pues claramente como vemos como que su IA también detecta que tanto Colin como yo estamos acá, pero bueno. No se da cuenta que si va por este lado y entra por acá nos puede atacar. Sino que trata de avanzar a través de la pared, de la casa de Colin. Miren, como acá por ejemplo, miren. ¿Es una impresión? Ahora que me estoy dando cuenta. Miren el ojo ese que apareció ahí en el fondo, ¿no? Si estamos hablando de que esto es un paisaje, digamos que lejano. Acá miren. Este ojo no es muy grande en comparación a este. Bueno, no estoy segura la verdad. Pero eso, que también me encanta eso de... justamente el detalle también de que en el fondo se ven a los enemigos pasar. Como es el caso del ojo demoníaco. Como que está todo muy bien detallado, la verdad, acá en Terraria. Estrellas fugaz, vamos. Bien, tomamos. Me encanta porque queda todo oscuro después de que tomemos la estrella fugaz. A ver, tengo ganas capaz de enfrentar tanto a vos como al otro zombie para ir haciendo algo, la verdad. Es que miren lo que saca. Así que ahora sí te dio la mentalidad para subir por acá, ¿no? Queda solamente vos y ya está. Me encanta porque fue cuestión de que mi personaje se subiera acá al techo de la casa de Colin para que justamente el zombie saltara para acá para arriba. O sea que yo me equivoqué antes, no es que su IA no tenga la capacidad de hacerlo, solo que como veía que justamente yo estaba acá abajo, no iba a saltar para arriba, pero como vio que subimos por acá, ahí sí lo hizo. A ver, Colin, capaz me podrías ayudar un poquito. Bien, le sacamos 10. Ahora me tendré que recuperar un poquito, la verdad. Que me golpearon bastante los ojos. Listo, muy bien, ahora sí. Otra ventaja que creo que tiene justamente Terraria es el tema de que... justamente el tema de los corazones, que son básicamente, pues, literalmente la vida de tu personaje. Con el tiempo, o sea, si les das un poco de tiempo, capaz, no sé, unos... calculo que son 2 minutos, se recupera por completo el tema de los 5 corazones, lo cual es buenísimo, la verdad. Como que no es que tu personaje tiene que, digamos, que ingerir algún medicamento, alguna poción para curarse, sino que si le das justamente un poco de tiempo,
llega justamente a curarse por completo por sí mismo, lo cual es buenísimo, la verdad. Cosa que creo que no pasa con los enemigos, ¿no? Creo que es algo, digamos que meramente exclusivo tanto pues de tu personaje como de los NPC. Uno más y ya está. Listo. Ya que creo que justamente a Colin también en esta parte lo habían golpeado, no sé si me equivoco. Y ahora está con su vida completa de nuevo. O sea, está con su, digamos que 250 de vida al 100% lleno. Lo cual repito que es bueno, es una ventaja, ya que bueno, no tenés que estar utilizando pues, digamos que ni comida ni justamente pociones para hacer con que tu personaje o los NPCs cercanos a vos se curen. Listo. Derrotamos a vos. Listo, muy bien. Y ya está amaneciendo de nuevo. Entramos acá con Colin. Que por cierto, me quedé pensando porque al principio del video llamé de Connor a Colin. Pero bueno, en fin. Creo que ahora sí justamente esta parte de Terraria se podría ir quedando ya por acá. Porque bueno, justamente, repito, para mí fue como que extremadamente rápido y fácil obtener los 2 logros de la parte de hoy. La verdad no me pensé que fuera tan fácil de conseguirlos. Pensé que capaz me iba a tomar un poco más de trabajo con el tema de reunir materiales o el tema de justamente de craftearlos, porque estamos hablando pues bueno de una armadura básica y de un martillo de madera, pero no, al final fue mucho más rápido de lo que pensé, pero bueno, se me adelantaron mucho las cosas, la verdad. Así que bueno, igual creo que para esta parte estamos bien, así que bueno, ajustes, guardar y salir. Muy bien, como dije anteriormente, esta parte de Terraria se ha quedando por acá. Sí que fue una parte bastante corta, la verdad, creo. O como que, pues bueno, fue muy rápida porque obtuvimos pues el tema de ambos logros casi digamos que al principio del video. Pero bueno, ya para la siguiente parte veremos qué hacemos. Así que bueno, espero que pasen bien y adiós.